aviso de la corporación por el cual se hace presente que la diputada Francesca Muñoz reemplazará en forma permanente al diputado Calixto. Una comunicación por el cual se informa que el diputado Gustavo Benavente reemplazará a la diputada Natalia Romero en la sesión de hoy. Eh, Llegaron correos confirmando la asistencia de los dos invitados para la sesión de hoy. Llegó un correo de Francisca Naranjo, analista de División Jurídica del Ministerio de Educación, por el cual adjunta respuesta a los oficios 16, 18, 19, 23 y 25 que habíamos solicitado nosotros al Ministerio de Educación. ¿Mm? Un correo electrónico de la presidenta coordinadora Unidad, Legislación y Políticas Públicas, Asociación OTD Chile, quienes solicitan que tener acceso a la sesión de la comisión de hoy en representación de dicha asociación. La verdad que yo no puedo autorizar eso, lo autoriza la comisión. Y acaba de llegar una comunicación del director ejecutivo de la Idea País, haciendo presente que algunas consultas efectuadas en las intervenciones de invitados, a su juicio, no fueron contestadas y lo indica para que los diputados los puedan tener presente en sus conclusiones. Todo esto va a ser incorporado al sistema, a la cuenta de hoy día en el sistema virtual de la Cámara. Además, voy a aprovechar de darles la información, que yo tengo acá un listado de los oficios enviados y de las respuestas, que el que lo quiera, los tengo acá porque están con las fechas de las respuestas y todo. Asimismo, tengo un listado de las autoridades, organizaciones y personas invitadas, que también les saqué una copia para cada uno de los invitados. Las presentaciones de hoy van a ser incorporadas ahora en el sistema. La verdad que no sacamos fotocopia porque es mucho papel por orden superior. Si alguien quiere, le sacamos una copia para usted, ya. ¿Y alguien más? Muy análogo. No, los oficios están en el sistema. Yo sí tengo copia de los listados de los oficios. Las presentaciones. No, a las presentaciones. Se las mandamos a los correos electrónicos, sí, para que les sea más fácil a ustedes. Ahí, sí. Eh, Eso es todo. Muchísimas gracias. Sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Pasamos entonces a varios. ¿Alguien tiene algún varios? A mí me gustaría aportar este documento. Es un poco raro darse a sí mismo la palabra, pero me gustaría aportar este documento. Es un fallo del Poder Judicial respecto de la entrega de la autorización para el cambio de sexo registral de una menor de 10 años. Eh, es me parece que va a ser un antecedente interesante a tener en cuenta en razón del tema que estamos tocando y porque el Poder Judicial también está involucrado en las materias que hemos estado conversando. Esto lo vamos a poner en la cuenta entonces, Eh, Perfecto, muchísimas para que gracias. tengan. No, este es un fallo judicial, exactamente, que autoriza a una menor de 10 años a cambiar de sexo registral, obviando la limitación de 14 años que establece la propia ley. Entonces ahí hay un tema de interpretación jurídica que no es menor, sobre todo en razón de las materias que estamos viendo. Por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a las y los presentes por su intermedio. Solamente solicitar que si esto se incorpora en la cuenta, se guarde la confidencialidad de los datos personales de todas las personas involucradas, porque eso es lo que a mi juicio corresponde. Eso es todo, presidente. Sí, por favor. No, es que esto lo ingresamos un título, pero no se va a ingresar, no se va a ingresar el documento. De la ley. Solamente ser presente que el fallo es de dominio público. También creo que las partes Claro, ahí tenemos que están, esto fue publicado en la propia página del Poder Judicial, en ese sentido. Ya ser presente que es el resultado de un concurso de aplicación de género, de perspectiva de género en el Poder Judicial. No, y además que aquí están borrados los nombres, así que se puede publicar. Sí. ¿Ok? Sí. Ok, pasemos entonces, sí, por favor.
Sí, presidente. El 9 de septiembre nosotros solicitamos invitar a Alexia Injoque Al- y Alexia Injoque y aún no está en tabla para que venga a exponer ella. Sí, el 9 de septiembre nosotros lo solicitamos. Señora secretaria, nosotros tenemos algo Mire, en el yo listado tengo de invitados. listado de los invitados. ¿Ya? Hoy día vence el Por lo plazo de mismo. la comisión, por consiguiente ya no van a poder haber más invitados. Esto lo resuelve la presidenta de la comisión a quienes van invitando y ella habitualmente iba pidiendo, ¿alguien quiere invitar a alguien especial? Les preguntaba, entonces, Sí, y el 9 de septiembre lo bueno, eso es lo que solicitamos yo y la vez decía. pasada lo Para que no haya- solicitó la diputada Snyder. Para que no haya un Es mi diálogo. interpretación, es lo que ella me dijo. Disculpen. Es decir, que si nosotros quisiésemos recibir a más invitados, tendríamos que solicitar una extensión de esta. Ya No está se puede solicitada porque ya se solicitó y en una esto ocasión. vencía en octubre y ya estamos hoy día en el último día del plazo de la primera solicitud, que es la única permitida por la ley orgánica. Ok. Eso significa que no vamos a poder alcanzar a recibir a la Sí, señora pero quisiera que quedara registrado que el 9 de septiembre lo pedimos oficialmente como corresponde en esta comisión y no fueron citadas las personas que nosotros solicitamos. Perfecto, Muchas señora gracias. secretaria. Si Sin pudiese problema. tomar nota del punto, muchísimas gracias. Y si ustedes quieren, después de que ella hable, le puedo decir cómo va a ser el procedimiento para después. Ok, diputada Schneider, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, es solamente sumarme a lo que señalaba la diputada Delgado. Yo también solicité que Alessia Injoque pudiera venir y la verdad manifestar, no sé si mi molestia, pero mi discrepancia con cómo se llevó la organización de los invitados e invitadas en esta comisión. Creo que faltaron muchas voces, muchas estuvieron sobre representadas y sobre todo creo que faltó más visiones de personas trans adultas que pudieran venir a esta comisión a dar su perspectiva. Así que eso, presidente, solamente quería sumarme a lo de la diputada Delgado. Supongo que eso es siempre un tema de perspectiva. Y la diputada Baise, que preside normalmente esta comisión, habrá tenido sus razones para haber distribuido las invitaciones como lo hizo. Em, Pasemos, si no hay más palabras, a la orden del día. Sí, pero le quería decir Sí, por que, favor, señor. mire, hoy día vence el plazo de la comisión para recibir invitados. Después de esto tenemos, ¿ah? No. Después tenemos 15 días para presentar y discutir y votar las conclusiones. Esto vence el jueves 21 de noviembre. La próxima semana, que cae lunes 11 de noviembre, la Cámara no puede tener comisiones, sesiones de comisiones a ninguna hora, atendido que se va a ver la próxima semana, 11, 12 y 13, la ley de presupuesto. Por consiguiente, les estaría quedando el día lunes 18 para presentar las conclusiones, discutirlas y votarlas. Si no logran ponerse ese día de acuerdo o no se logra votar, tendríamos que citar para el 19, para el 20, hasta el 21. El asunto es que el 21 tienen que estar votadas las conclusiones. ¿Ah? Quería informar eso, que es re importante porque va a haber una sesión menos para las conclusiones. Perfecto, para que se puedan también programar para la redacción de los informes. O sea, si ustedes sesionan el día 18 y logran votar las conclusiones y ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo y votar todas las conclusiones que lleguen, termina el 18. Debieran sesionar el 18, salvo que haya algún problema con la ley de presupuestos, pero Eh, bueno, pasemos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con su cometido de dar cumplimiento a lo encomendado en su mandato. Se ha invitado a la señora María Francisca Ugarte Palacios, endocrinóloga pediátrica de la Clínica de la Universidad de los Andes. Muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a exponer acá. Voy a compartir la presentación para poder, eh, no sé si se ve bien o no. Vamos a poner la presentación. Ahí sí. Ahí se ve bien. Bueno, muchas gracias.
como me dijeron que la presentación debía ser bastante corta, decidí enfocarme en algunas consideraciones del desarrollo psicosexual y las intervenciones psicosociales y médicas en niños, niñas, ¿Se puede acercar un poco el micrófono? en niños, niñas y adolescentes, ahí sí, con incongruencia de género o género no conforme. Acá hay algunos datos curriculares para que después lo puedan ver si les interesa. Y lo primero es recordar que el desarrollo psicosexual es un proceso madurativo, lo que significa que tiene distintas etapas que deben sucederse una tras otra, determinado por aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Estos aspectos se desarrollan desde la vida intrauterina y se consolidan hacia el término de la pubertad. Están todos estos aspectos íntimamente interrelacionados y no pueden separarse. Cuando uno mira en la vida prenatal, esto es un buen resumen, sexo cromosómico va a definir lo que es el sexo gonadal, es decir, el desarrollo hacia testículos o ovarios. Estos van a producir hormonas que van a definir que distintas estructuras, tanto internas como externas, en respuesta a esas hormonas, van a determinar lo que se llama un sexo fenotípico. Durante todo este tiempo prenatal, el desarrollo cerebral, tanto de las estructuras como de las redes neuronales, va cursando desde la 5ª semana de la edad gestacional. Al momento de nacer, en base al sexo fenotípico, se hace la asignación de sexo. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, en la vida postnatal, el sexo de crianza, donde se adquiere el rol social, se va configurando la identidad y la expresión de género, y posteriormente, durante la pubertad, se va consolidando tanto la orientación sexual como la identidad de género. El desarrollo cerebral continúa en toda esta etapa postnatal. Incluso se sabe que la corteza prefrontal, que es una de las áreas más importantes que tiene que ver con lo que es la capacidad de toma de decisiones, planificación, objetivos y control de la conducta, se alcanza hacia los 20-25 años. Quería centrarme en este itinerario. Primero vamos a hablar de los cambios epidemiológicos en la presentación de la incongruencia de género o género no conforme y el impacto de la transición social temprana de los tratamientos de supresión de pubertad. No voy a tocar los tratamientos hormonales de afirmación de género, ni tampoco la capacidad de consentir y la maduración de la corteza frontal, porque por el tiempo no alcanzo. Y todo me voy a referir a lo que es niños y adolescentes, que es mi especialidad. Por lo tanto, la parte adulta no la voy a tocar. En primer lugar, acá tenemos dos gráficos que muestran, ¿no es cierto?, el diagnóstico de disforia de género. Aparece acá en Suecia, y como ustedes pueden ver, hay un incremento exponencial a contar más o menos del año 2014. Al lado derecho tenemos lo del Reino Unido, en el cual se ve, ¿no es cierto?, cómo hay también un incremento desde el año 2014, en la cual ustedes pueden ver que, a diferencia de lo que ocurría en la parte más hacia la izquierda del gráfico, 2009-2011, empieza a haber un incremento muy importante, especialmente en adolescentes que son derivados para las clínicas o las consultas por género. Acá hay un gráfico que muestra cómo la gran mayoría de los países, con excepción de Bélgica, Israel y Escocia, han tenido este mismo incremento en distintos tiempos. Acá tenemos cómo se ve en el Reino Unido. Tenemos acá al gráfico de la izquierda, yo no sé si se ve la fecha, ¿no? Sí, ¿Sí se ve? 2020. Aquí vemos cómo ha ido aumentando sustancialmente el número de mujeres asignadas al nacer, con como género que va predominante. Aquí lo tenemos a la derecha. Y podemos ver que antes, en las primeras partes, la mayoría eran personas transexuales que iban de masculino a femenino, consultaban en etapa de adulta, pero la disforia aparecía desde la edad temprana. Actualmente, ¿qué es lo que se ve? La mayoría son mujeres cuya disforia se inicia durante la pubertad, es decir, durante la infancia no manifestaban incongruencia de género o disforia. Antes, las estadísticas muestran, ¿no es cierto?, que había una persistencia de la disforia de género hacia la adolescencia de 3 a 15%. En cambio, ahora, aquellos que consultan por disforia de género tienen una persistencia que se ha estimado en los distintos trabajos entre 95 y 100%.
Al lado derecho tenemos el reporte, ¿no es cierto?, del Reino Unido, en que se ve que 73% de los que consultaron eran de sexo femenino en el registro y 27% de sexo masculino asignado al nacer. Y de estos 27% fueron referidos a unidades de endocrinología. Y de estos, los que están marcados con asterisco, ustedes pueden ver que 78,6% fueron derivados finalmente a tratamiento, ya sea con bloqueadores de pubertad o con tratamiento hormonal cruzado, ya sea en el sistema público o en el sistema privado. Y el 73% que no fueron referidos a endocrinología, hay un 93% que no recibieron tratamiento y hay un porcentaje también que rechaza tratamiento. Estos datos epidemiológicos son los que llevaron a varios países, dentro de los cuales el primero probablemente fue Suecia, que cambió la estrategia a nivel público y que cambió, ¿no es cierto?, la estrategia género afirmativa en niños y adolescentes por una estrategia que es más cautelosa y que llegó a prohibir algunos tratamientos, incluyendo los tratamientos sociales y los tratamientos hormonales en menores de edad. Y solo podían hacerse estos tratamientos frente a estudios de investigación que tuvieran aprobación por el Comité de Ética a nivel nacional. Otros países como Finlandia, Dinamarca, también hicieron posteriormente estos mismos cambios y finalmente fue Inglaterra el que despertó a nivel mundial y a nivel de la prensa a través del informe CAS, que los resultados desde el punto de vista de los cambios de política aparecieron en 2022, octubre del 2022, que fueron cubiertos por toda la prensa en aquel entonces, pero el informe propiamente tal se liberó en abril de este año. ¿Cuáles son las posibles causas que se han aducido como para explicar este cambio tan importante desde el punto de vista epidemiológico? Por un lado, cambios en la aceptación social. Hay algunos estudios que muestran que es más aceptado hoy que antes. Cambios en los conceptos, ¿no es cierto?, de género y de la sexualidad. Aumentos de trastornos de salud mental en la población y de neurodivergencia, donde está el trastorno del espectro autista, que tiene una incidencia mucho mayor de incongruencia de género, 6,4%, y algunos otros cuadros como el síndrome de déficit atencional, que también tendría alguna mayor incidencia. También la influencia por pares, sociocultural y las redes sociales estarían también involucradas en este aumento, y también el hecho de que las intervenciones, tanto las sociales como las intervenciones hormonales, se están haciendo cada vez más temprano. Antes las intervenciones eran todas en adultos, había una serie de exigencias, mayoría de edad y otras, y hoy en día cada vez se han ido haciendo más tempranas. Y dentro de esta, la transición social en niños prepuberales y los tratamientos de supresión de pubertad en cuanto parte la pubertad y no en etapas más tardías de esta. Tenemos que recordar que en lo que es el desarrollo psicológico, tanto en la etapa preescolar, de los 2 a los 5 años, como en la etapa escolar, de 5 años y hasta el inicio de la pubertad, es una etapa en que las expresiones de género pueden ser exploratorias y por lo tanto la consolidación de lo que es la identidad de género final aún no está, y por lo tanto sabemos que intervenciones en estas etapas pueden tener algunas consecuencias. Durante la pubertad y la adolescencia, por efecto de las hormonas sexuales, van a aparecer los caracteres sexuales secundarios y aparecen desde el punto de vista de la psicología una serie de cambios que van a permitir a la persona, ¿no es cierto?, ir identificando su propia orientación sexual y su identidad de género. Si miramos en lo que es el desarrollo cerebral para tratar de ver cómo pueden estar impactando una transición social temprana en el desarrollo desarrollo psicosexual, vemos que las partes del cerebro que están involucradas, ¿no es cierto?, en lo que va a ser el día de mañana, tanto el lóbulo frontal, la zona hipotálamo hipoficiaria, donde se va a producir lo que es la secreción de las hormonas que van a tener que ver con el desarrollo puberal y también con respecto al desarrollo del sistema límbico, al momento de nacer,
los niños tienen alrededor de 100.000 millones de neuronas y las interconexiones en estas neuronas alcanzan solamente a un 10%. Posteriormente, durante la niñez, todos vemos cómo los niños van adquiriendo la autonomía motora. Empieza el niño, ¿no es cierto?, a ser capaz de caminar, correr, saltar, etcétera. Empieza a adquirir el lenguaje y empieza a tener una comprensión mayor del entorno. Esto se debe a la plasticidad cerebral, en que a través de dos procesos que son importantes. Uno es la mielinización, en que va a ir completando, ¿no es cierto?, la capacidad de los distintos axones de transmitir y a una mayor velocidad y con mayor eficiencia, y a un fenómeno que se llama la poda sináptica, en la cual el niño y el adolescente, y también en el adulto, vemos cómo, por ejemplo, las cosas que no son necesarias para la vida, uno no las va dejando. Esto es fácil de entender cuando uno dice, si yo quiero que mis hijos tengan facilidad para los idiomas, trato de incorporar los idiomas muy temprano, porque la plasticidad del cerebro en el niño es extremadamente alta y esta se va perdiendo en la medida que el niño va creciendo. Durante la adolescencia se agrega a este fenómeno, ¿no es cierto?, de la plasticidad, la secreción de las hormonas sexuales que van a participar en el desarrollo del sistema límbico, donde están albergadas las emociones y las gratificaciones. Sin embargo, en la adolescencia todavía la corteza prefrontal está inmadura y por lo tanto estas conductas que pueden tener los adolescentes no son adecuadamente frenadas por el lóbulo prefrontal. Acá tenemos cómo entre los 20 y los 25 años, ya con el desarrollo de la corteza prefrontal, tenemos que la persona es capaz de plantearse objetivos, planificar, organizar tiempo, ejecutar, inhibir conducta, evaluar y reajustar las medidas para finalmente poder tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una transición temprana? Por una parte, ya tempranamente en la niñez cambiamos el entorno y por lo tanto la comprensión del entorno se va a ver afectada. Y por otra parte, vamos a alterar esta poda sináptica toda vez que las experiencias que tiene el niño van a haber sido modificadas. Tenemos acá en esta diapositiva en que vemos que los pacientes que consultaban, los niños que consultaban por disforia de género, vemos cómo la gran mayoría durante su evolución finalmente se identificaban con su propio sexo biológico. En cambio, actualmente hay algunos trabajos que muestran, ¿no es cierto?, que los niños que transicionan tienen mayor incidencia de persistencia que cuando lo hacen en la adolescencia, y que los niños que transicionan antes de los 6 años detransicionan más que lo hacen después de los 6 años. De tal manera que la transición social es una intervención que modifica las experiencias de vida del niño, modifica el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral. La transición social precoz afirma un género etiquetando al niño, niña y adolescente sin que tengamos a esas alturas una identidad de género consolidada ni sepamos cómo va a evolucionar. El CIE-10, ¿no es cierto?, clasifica la incongruencia de género en adultos y adolescentes y separadamente también en otra categoría que es en niños. Sin embargo, en ambas categorías establece que las variantes de las conductas de género por sí solas no son la base para asignar el diagnóstico de incongruencia de género y en el niño tampoco. Quiero irme ahora a la supresión temprana de pubertad. El desarrollo sexual también es un proceso madurativo que también se inicia desde la vía intrauterina, en la cual vemos que tanto las gónadas como los genitales internos y los genitales externos, dependiendo de aspectos cromosómicos, otros genes, hormonas, etcétera, van a ir definiendo, ¿no es cierto?, que la gónada se diferencia hacia testículo y ovario, que los genitales internos evolucionen y permitan un desarrollo en el varón del epidídimo, los vasos deferentes, y en la mujer Disculpe un segundo. ¿Cuál es el tiempo que estaba asignado por invitado? 10 minutos, lo que en general está pasado. Pero como hay 2 horas,
y son dos invitados, a ellos se les puede hacer una hora con sus preguntas, pero ustedes deciden. Ah, una hora con las preguntas, por favor, No queda demasiado. complete. Muchísimas gracias. Para ambos invitados. Entonces, ¿Cómo? Importante dejar tiempo para que conteste el invitado. Claro, o sea, Correcto. ya va a tener, ya está. Pero sería interesante Continúo, que ¿sí? continuara y después entonces, al podamos hacer- momento de nacer, tanto las gónadas como los genitales internos y los genitales externos no están totalmente maduros. Están en una etapa en la cual hay partes de su estructura que están maduras y es durante la pubertad, bajo el efecto de las hormonas sexuales, que van a completar su desarrollo. Al suprimir la pubertad, también suprimimos el desarrollo de las gónadas, es decir, el testículo que tiene las células de Leydig y las células de Sertoli funcionales, no va a permitir la maduración de las espermogonias. En los genitales internos, por ejemplo, en la mujer, no se va a poder desarrollar si no están las hormonas sexuales femeninas. El útero va a quedar como un útero infantil y tampoco las otras estructuras. Y en los genitales externos, aquellas modificaciones que van a permitir el acto sexual y que permite la reproducción. Pero no solo afecta a la parte de los órganos sexuales. Se sabe que en la pubertad normal tenemos importantemente que es una de las etapas de mayor acreción de calcio al hueso. Si nosotros bloqueamos la pubertad, también vamos a tener, por falta de las hormonas sexuales, una disminución de la mineralización ósea. Hay estudios que demuestran que aunque después se inicie el tratamiento hormonal cruzado en personas trans, no se alcanza la mineralización ósea total. Con respecto al crecimiento, sabemos que durante la pubertad viene el estirón puberal, ¿no es cierto? Y que si nosotros lo bloqueamos, también vamos a estar alterando ese proceso, y hay trabajos como el que está señalado ahí de 2024, en que se muestra que los pacientes trans no alcanzan los pronósticos genéticos que tenían. Y finalmente, ¿no es cierto?, con lo que se refiere a la parte cerebral, que ya lo habíamos comentado. En cuanto al desempeño intelectual, la supresión de pubertad tampoco es inocua. Podemos ver acá en este estudio, que es de el año 2015, vemos cómo con un grupo control de varones versus trans, que van variando de masculino a femenino, hay una diferencia de coeficiente intelectual, 110 versus 94. En el caso de femenino a masculino, también hay una disminución, pero que no alcanza significancia. Y si vemos también en lo que es, ¿no es cierto?, la accuracy, que se refiere al porcentaje de éxito en responder una secuencia de unos score y trials, también hay diferencias significativas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que durante la infancia y la adolescencia, la gran plasticidad del cerebro, del desarrollo del cerebro, hace que sean periodos de una alta vulnerabilidad. Y es por eso, ¿no es cierto?, que la transición social durante la infancia es una intervención que modifica el desarrollo cerebral con cambios en el proceso. Por otra parte, la maduración de los órganos sexuales, las gónadas, genitales internos y externos, se completa durante la pubertad. Los tratamientos de supresión de pubertad, desde Tanner 2, es decir, de cuando se inician los primeros cambios puberales, altera el proceso de maduración gonadal y el impacto sobre la fertilidad es desconocido. Esto no es menor, porque tal como hemos dicho, si es que partimos el tratamiento de supresión de pubertad cuando recién se inician los primeros signos, es posible que ese joven o esa joven finalmente no se identifique a sí misma como trans, y ya vamos a haber alterado su o fertilidad o desarrollo de sus órganos. Los tratamientos de supresión de pubertad durante la adolescencia impactan también en salud ósea, crecimiento y desarrollo funcional del cerebro, que no revierte con el tratamiento hormonal cruzado. Por lo tanto, tenemos que ser más cautos. Entonces, ¿qué debiera contener un lineamiento para el manejo de niños, niñas y adolescentes con incongruencia de género o género no conforme? Equipo multidisciplinario, descartar neurodivergencia y patología psiquiátrica, tratar las patologías asociadas, el acompañamiento psicológico exploratorio, no género afirmativo como lo hace el PAIG. Y las terapias hormonales debieran diferirse a etapas más adelantadas dentro de la pubertad para permitir que haya este desarrollo que hemos comentado. ¿Algunas reflexiones? Pocas. En Chile y el mundo había una gran división entre tanto en médicos, profesionales de salud, respecto de cómo debemos abordar el tema. Y a nivel de la sociedad civil genera muchas pasiones y polarización.
La medicina en todas las áreas avanza apoyándose en la evidencia científica. Y la falta de evidencia científica respecto de los beneficios y riesgos a largo plazo de los tratamientos actuales, que lo encontramos en publicaciones y revisiones sistemáticas de Atlantis en Johns Hopkins en Estados Unidos, NICE, que es del Reino Unido hace el año 2020, SBU, que es de Suecia, etcétera, hace necesario desarrollar, por un lado, más investigación y de calidad en el área, pero también conocer datos y estadísticas chilenas. En Chile no tenemos datos y eso ha sido un tremendo problema para poder planificar políticas de salud. Finalmente, recordar que los padres, los médicos, los educadores y la sociedad toda debemos resguardar el derecho superior de los niños respetando su proceso de maduración psicosexual. Dejo ahí bibliografía que respalda mi presentación. Muchísimas gracias. Creo que la diputada Francesca Muñoz había pedido como primero la palabra, por favor. Apriételo fuerte. Ah, a ver, pero sí se apagó esto. Acá, el otro. Ya. Bueno, saludar a todos los presentes, a nuestra invitada, muchas gracias por la información. Y bueno, valorar enormemente la presentación porque nos entregan mucha información que todavía estamos analizando, digiriendo, así que yo valoro enormemente todo lo que aquí usted nos ha planteado, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Y desde el área científica, desde el área médica, cierto que es fundamental en todo lo que se está planteando acá. Bueno, aquí hay varios puntos que yo quisiera tocar, pero voy a ir profundizando solamente en algunos, ya que a nivel internacional, ¿cierto? Bueno, el informe CAS y otros países han tomado con mucha cautela todo lo que son los tratamientos, ¿cierto? En niños y adolescentes. Pero vemos que en nuestro país, lamentablemente, el PAIC se inicia desde los 3 años, lo cual es muy fuerte y muy complejo frente a la evidencia a nivel mundial que está ocurriendo, ¿cierto? Que le están poniendo el freno a todo lo que está ocurriendo respecto a la última evidencia científica. Acá, desde los 3 años, ¿cierto? Se inicia estos tratamientos desde el PAIC, donde no hay en el fondo no hay un apoyo psicológico a los niños que ingresan en todo este tratamiento, en este programa, perdón, pero siempre se nos ha dicho que el PAIC no incorpora, por ejemplo, tratamientos hormonales, sí, pero es el camino directo hacia la hormonización, eso ya está claro. Además, se nos ha dicho en innumerables ocasiones acá, no, que no contiene un enfoque, que el enfoque afirmativo no es, ¿cierto?, una tendencia a fortalecer, ¿cierto?, el cambio de género, pero la evidencia de todo el programa, lo que hemos visto, sí lo hace, porque tiene un trasfondo de enfoque afirmativo evidente, eso es así. Entonces, en primer lugar, me llama mucho la atención, ¿cierto?, cómo nuestro país ha sido tan irresponsable. Ese es uno de los puntos. Cómo nuestro país ha sido, el Estado de Chile, tan irresponsable frente a la evidencia que estamos revisando acá, médica, científica, de haber incorporado a menores de 3 años en adelante, niños, a lo que es el PAIC, y también tenemos niños de 8 o 9 años que ya están en tratamientos hormonales. Y eso es los antecedentes que tenemos y esa información se nos entregó. Lo otro, también que aquí la información que usted nos entrega es que la mayoría, ¿cierto?, a nivel mundial también son mujeres. Eso igual quería que nos pudiese profundizar por qué se da ese punto hacia allá, de que mayoritariamente mujeres, ¿cierto?, están entrando a cambio de género. Y lo otro, en el fondo, quisiera que nos profundizara también en el cambio de nombre social, y usted ya aquí ya lo dice, ¿cierto? Durante la infancia y adolescencia, en el resumen que nos entrega, la plasticidad del desarrollo cerebral hace que sean periodos de alta vulnerabilidad. Entonces, la transición social durante la infancia es una intervención que modifica el desarrollo cerebral con cambios en el proceso de desarrollo psicosexual. Y esto es muy profundo y muy grave, porque acá esto se minimiza. Con el PAIC, cuando nosotros hemos tenido aquí al ministro de Educación, ministra de Salud, a las autoridades de gobierno, este punto no se toma en cuenta, se deja de lado. Es como que prácticamente el niño que de 3 años que empieza a cambiarse el nombre, ¿cierto? Y empieza su inicio, ¿cierto?, de cambio social, se minimiza y queda de lado absolutamente. Y cuando la ciencia sí aquí nos dice que el niño entra en un proceso de alta vulnerabilidad y de cambios. Pero acá en el Estado de Chile eso se dejó fuera. Entonces lo encuentro extremadamente grave
Y aquí es donde yo quisiera profundizar en este punto, porque es el inicio de todo esto, ¿cierto? El cambio de nombre, entonces cambio de transición social durante la infancia. Gracias, presidente. Por favor. Respecto de la primera pregunta, con respecto... Está prendido, pero hay que apagar allá. ¿Ahora? Ahora está prendido el medio. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo? Sí, sí, gracias. Con respecto a la primera pregunta que se refiere a por qué habrá aumentado tanto en las mujeres, hay varias teorías, pero la verdad las cosas es que nada se sabe bien. Por un lugar, el tema de la violencia hacia la mujer y probablemente el hecho de también el feminismo, el avance del feminismo en el mundo, ha influido en que desde pequeños, sobre todo en familias en que hay disfunción familiar, vayan sintiendo que la violencia de género puede ser como una respuesta en que la persona, la niña, no quiera ser niña, piense que siendo hombre se va a solucionar sus problemas de violencia hacia él, etcétera. No está claro todavía y yo creo que falta mucho porque estudiar Permítame, por favor. estudiar el cerebro humano es muy complejo, porque además en lo que se refiere a desarrollo psicosexual, todo lo que hay respecto de los estudios en animales no es extrapolable, porque la conducta sexual humana es mucho más compleja que lo que es la animal, que es más instintiva y refleja. Por lo tanto, yo creo que falta mucho estudiar en ese aspecto. Con respecto a la segunda que usted me pregunta o afirmación, que era con respecto al tema de la plasticidad, eso sí se ha podido estudiar con las nuevas tecnologías, con las resonancias nucleares funcional, se llama, que son estudios que muestran cómo está la interconexión de las redes. Y eso es lo que se puede alterar cuando alguien se cambia de país, por ejemplo, y tiene que aprender un nuevo idioma, se ve cómo se producen esos cambios. Pero estas son tecnologías que son relativamente nuevas, que para poder finalmente atribuir 100%, ya sea para uno o para otro lado, cualquier cosa, se requieren poblaciones grandes. Yo creo que todavía falta conocer en ese aspecto, pero que existe la plasticidad, eso es algo que hoy en día no se duda. Muchas gracias. Para optimizar el tiempo, porque voy a entregar las palabras individualmente, 1 minuto de pregunta, 2 minutos de respuesta, ¿les parece? Para poder entrar lo más al fondo posible. No tiene pregunta, no, si tienen sus preguntas al tema. Es que es que en ese sentido la respuesta va a venir directo a la pregunta, se les va a responder siempre. No, su disposición. Por favor. ¿De qué es lo que no está de acuerdo? Perdón. Es para distribuir el tiempo, para que alcancen todos, si no, no alcance. No, requiere acuerdo de la comisión, entonces. Pero no es unánime, requiere acuerdo de la comisión, que es la mayoría de las personas, 2, 3, 4, Es que perfecto. pero Ahora son 3, tengo que recordarles lo siguiente. Yo dije 1 minuto, 2 minutos, son 3 minutos por diputado en razón de lo siguiente, porque hasta las 13:35 tenemos tiempo y tenemos 4 solicitudes de palabra. Entonces calculen. Es por eso, nada más. Bueno, pero son 3 minutos para la intervención de cada diputado. Incluyendo el tiempo de respuesta. No. Votemos. Votemos. Remitámonos al reglamento. No, el reglamento no nos señala nada, sino que lo que señala es que si necesitan algún acuerdo, lo tienen que tomar por mayoría de los miembros que están presentes y que tienen derecho a votar. Porque no nos alcanza el tiempo, tenemos 20 minutos. Y tenemos 5. 20 minutos. En total serían 3 de todas maneras. Porque tienes el tiempo de respuesta. Está incluido. Es que ahí nos vamos a saltar y vamos a perder a algún parlamentario que no pueda preguntar. Ya, entonces, Bueno, continuemos con esto. Diputado Schalter, por favor. Claro, por favor. 3 minutos por diputado. Ya, muy breve, presidente. Adelante, No, pero no me corten el tiempo. Sí. por favor. Pero si fuera Sí, pero 3 minutos.
Bueno, eso fue lo que propuse. Estamos aceptando. Presidente, bueno, saludar por supuesto a la doctora que haya venido a dar su exposición. Yo creo que es bien importante, eso sí, doctora, que usted sepa que esta comisión investigadora, por supuesto, no va a zanjar la discusión médica a nivel mundial. Tarea por lo demás que es propia de la academia y de la ciencia. Yo creo que es interesante, obviamente, escrutar cada una de las cosas que usted ha dicho, desde quienes vienen, porque no le diré a usted una cosa muy nueva cuando digo que hay algunos estudios que están muy tensionados, de acuerdo de las universidades que las propician y aquellos que las pagan, cuál es la metodología que se emplea y, por último, los resultados que ofrece. Lo que sí me parece interesante, presidente, es que al menos con un mínimo de desapasionamiento, porque tal como ha dicho la doctora, estos son debates que generan efectivamente pasiones, polarización, conflicto, porque obviamente tocan temas complejos. Al menos concédanos que hay argumentos suficientes para creer que en estos temas hay dudas razonables. Y por lo tanto es interesante mirar, y eso creo, presidente, que valdría la pena que la Secretaría nos permita pedirle a la Biblioteca del Congreso un estudio de cómo actúa la legislación frente a dudas razonables en materia científica. Porque es interesante, porque aquí da la sensación que a veces se pretende legislar, se pretenden implementar políticas públicas, se pretenden dar acciones gubernamentales sobre la base que aquí hubiera certezas. Y la verdad es que al menos yo la conclusión a la que estoy llegando es que hay dudas. Y normalmente lo que sugiere la política pública en caso de duda es la abstención, o al menos la diversidad de proyectos. Entonces, eso me parece a mí que es interesante porque al final yo tengo claro que en esta comisión habemos algunos que creen o se orientan a creer una determinada posición, otros que más bien se orientan a creer otra, pero aquí no estamos para zanjar discusiones científicas ni académicas, estamos para saber qué hacer como legisladores y como políticos frente a materias donde hay dudas razonables. Y por eso creo que es interesante, porque tal como lo dijo en su minuto la subsecretaria de Salud Pública, acá se ha creado una comisión donde se pretenden dar lineamientos. Y por lo tanto aquí, lo que sería interesante, porque nuestra comisión, uno de sus capítulos va a ser hacer un diagnóstico de esto, es si podemos configurar o no, tanto en materia de transición social como en transición hormonal, dudas razonables. Y a mí me da la impresión, y por eso le agradezco, doctora, que su exposición ha sido bastante interesante para al menos sentar dudas razonables respecto a cuestiones que a veces se afirman con mucha certeza. Gracias, presidente. Por favor. Solo comentar que cuando uno mira los países que han cambiado su estrategia, son países que fueron pioneros en los tratamientos de las personas trans, con clínicas de género, etcétera. De tal manera que yo creo que uno tiene que también revisar la experiencia de esos otros países y también conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en nuestro país para poder ajustar las políticas. Esa parte es la de ustedes. La parte nuestra es mejorar los estudios, porque a uno le sorprende que habiendo, ¿no es cierto?, ya desde el año 80, cuando en Holanda partieron con los tratamientos hormonales más temprano, tantos años no haya estudios de calidad. Eso es lo que yo creo que ha enturbiado, ¿no es cierto?, el conocimiento para poder legislar y hacer cosas bien. Colega Schneider. Muchas gracias, presidente. Sí, quería hacer varias preguntas. La primera, o en realidad dos preguntas principalmente. La primera respecto a la respuesta que la doctora, por su intermedio presidente, daba a la diputada Muñoz cuando se señalaba que el avance del feminismo y la violencia contra las mujeres podría ser una explicación para el aumento de transiciones de género de niña, niño, por ponerlo en esos términos. ¿Esa teoría es de elaboración propia? ¿Tiene algún respaldo? ¿Es de alguien? ¿O es una respuesta, digamos, elaborada en este momento para esta comisión? Porque me parece un tanto fantasiosa, creo yo, sobre todo porque el feminismo no diría yo que es una cuestión hegemónica en la cultura. Me parece interesante el efecto de la violencia de género en disuadir de ser mujer. Creo que es una afirmación un tanto audaz. Entonces, eso me gustaría preguntarle primero. Y en segundo lugar, a propósito de su ejercicio de la profesión como endocrinóloga pediatra, ¿cuántas variaciones de esa plasticidad neuronal ha visto en los niños que usted ha frenado su pubertad? Pensando en los niños que tienen pubertad precoz. ¿Cuál es la evidencia de que aquella población cisgénero, con alteraciones de la plasticidad neuronal, o sea, cuál es la evidencia en el fondo en torno a esa población cisgénero con alteraciones de la plasticidad neuronal y por qué sería diferente en la población trans? ¿Cuál sería la diferencia ahí
cuando se está aplicando el mismo tratamiento de bloqueo puberal, en el fondo. Eso me gustaría preguntarle y solamente detenerme, a propósito que me queda un poco de tiempo, en algo que señaló por su intermedio presidente la diputada Muñoz al principio de su intervención, cuando señalaba que se está hormonando a niños de 3 años. Eso ha sido una cuestión que se ha desmentido una y otra vez en esta comisión y quizás no fue así como lo dijo, pero me agradaría que no lo haya dicho así y que sea un consenso en esta comisión que eso es una mentira rotunda, que no hay hormonación a niños y niñas de 3 años y esperaría que todas y todos aquí, quienes tenemos un cargo público, honremos la verdad y no sigamos difundiendo esas mentiras que creo que lo único que hacen es generar miedo y dañar este debate. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, por favor. Respecto de la primera pregunta, sí se sabe, y en el artículo que yo cito en la bibliografía respecto de las experiencias adversas, se sabe que sí modifican la plasticidad. Ahora, respecto de si son esas las explicaciones, la verdad es que yo no encontré estudios que busqué, pero sí son de presentaciones que se han hecho en algunos congresos, conversatorios, etcétera. De tal manera que la evidencia es que experiencias adversas de sufrir la violencia de otros sí puede modificar el desarrollo psicosexual. ¿No qué? No hay estudio. No lo sé, no encontré yo, por lo menos de esa parte, pero sí de experiencias adversas. Con respecto a su consulta de la pubertad precoz, yo le agradezco porque cuando uno utiliza análogos del HRH para suprimir la pubertad en una pubertad precoz, lo que estamos haciendo es evitar una maduración antes del tiempo que corresponde, un cierre cartílago de crecimiento antes del tiempo que corresponde, un cambio desde el punto de vista de la maduración cerebral antes del periodo normal de tratamiento, de desarrollo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es bloqueamos, ¿no es cierto?, una pubertad que no debiera estar en una etapa en que esos procesos no corresponde que ocurran. Una vez que llegan a la edad de pubertad, generalmente en las niñas, por ejemplo, uno mantiene el tratamiento hasta alrededor de los 11 años nomás, y en los varones se mantiene hasta alrededor de los 12 años, se retira el medicamento, de tal manera que viene el proceso pubertad y por lo tanto van a tener el pic de acreción ósea en el hueso, van a tener el estirón puberal y no se van a producir las consecuencias de lo que se hace acá, y de hecho todos sabemos que los medicamentos, los análogos del HRH, los que suprimen pubertad, están autorizados para hacer en el tratamiento de la pubertad precoz y en algunos otros cánceres porque cánceres hormonodependientes. Pero en el caso de los niños con incongruencia de género, lo que se hace es al revés. En el proceso de pubertad normal se frena. Y una vez que se frena muy temprano, tenemos el problema que uno no puede tener hipogonádicos sin hormonas a un niño por 3, 4, 5 años. Porque evidentemente que eso sí va a afectar más aún. Entonces ahí eso es una de las razones por las cuales a los 2 años, o dependiendo de la edad de la persona, tendrán que iniciar tratamiento hormonal cruzado. Entonces, justamente en la pubertad precoz no se dan estas alteraciones por eso. Y no me acuerdo qué más. Muchas gracias. Diputada Concha, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo voy a ser bien breve. Agradecer a a nuestra expositora también por venir, ¿cierto?, a exponer a esta comisión desde el conocimiento también de los estudios, de la ciencia, que también es muy, muy importante para nosotros. Yo quisiera primero consultar si usted considera que que hoy día, bueno, lo mencionó en alguna parte de la exposición, necesario como endocrinóloga, ¿cierto? Solamente un enfoque que es el transafirmativo como lo es el PAIC, digamos. Si es necesario poder expandirlo, yo creo que sí, pero no sé, usted nos puede explicar eso y además si usted ha realizado desde su profesión, ¿cierto? O ha utilizado inhibidores de la pubertad, hormonización cruzada y cuáles serían, mencionar algunas, pero profundizar quizás en las consecuencias secundarias que tiene esto al utilizar estos inhibidores de pubertad en los niños o jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Y por último, desde su experiencia también como diabetóloga,
si es que es efectivo que estas terapias de hormonas feminizantes aumentan el riesgo justamente de tener la posibilidad de sufrir diabetes, ¿cierto? Que es la que es más común, pero porque finalmente lo que uno ve que acá ingresan personas a un tratamiento sanos, pero con este tratamiento, ¿cierto? De hormonización terminan con enfermedades de base y otras cosas. Eso también sería importante que desde su experiencia y de su profesión también nos pudiese explicar. Muchas gracias. Por favor. Con respecto al país, el país declara explícitamente que va a ser una intervención género afirmativa. También la subsecretaria, cuando se dijo que se iba a formar esta comisión, ella dijo que el gobierno iba a seguir con su estrategia género afirmativa. De tal manera que yo creo que el país, aparte del problema que hizo una definición en un momento y lo expandió a niños de 3 años, en los cuales es absolutamente inadecuado intentar afirmar un género que todavía se está formando. Lo que hay que dejar es que el niño tenga su propio proceso de maduración psicosexual, sin orientarlo hacia uno ni hacia otro lado, sino que dejarlo que explore y se va a definir, va a tener su tiempo de definición. Así que el país tiene otros problemas también, y que es la estructura que se realizó, en la cual se excluye absolutamente lo que es la derivación para evaluación psicológica y psiquiátrica. El psicólogo efectivamente hace en una intervención una cantidad de cosas que van más que nada destinadas a la cosa social, no con respecto a efectivamente si hay o no otras alteraciones, depresión, etcétera, etcétera. Y con respecto y el otro es que las estimaciones de los números del país a mí me parece que son muy inadecuadas porque se basan en datos de adultos. Y tal como dijimos, esto ha cambiado mucho. Los adultos hoy día trans no pasaron por estos tratamientos en edades pediátricas. Y sí que si ingresaron a 1.900 niños en un año, sería muy interesante que esas estadísticas sí las conociéramos, de ver cuál ha sido la evolución en el tiempo. Y finalmente, con respecto a los efectos adversos, yo no me quise referir a los efectos adversos que ya son absolutamente consensuados y que la misma UAB los ha publicado, que se refiere a los riesgos cardiovascular, riesgo de cáncer de mama, riesgo de disfunción hepática severa y las enfermedades metabólicas, dentro de las cuales la diabetes efectivamente sí es una de las enfermedades. Y eso está absolutamente documentado. Muchas gracias. Creo que me tocaba a mí, después el diputado Schubert. Una consulta muy rápida. ¿Usted considera que los estudios en que se basan estos programas estatales tienen suficiente respaldo científico? Primera pregunta. Y segunda pregunta. El PAIC, si se aplica a tan tempranas edades, entonces tengo que entender que tiene un impacto de la mano de lo que es el enfoque afirmativo en el desarrollo cerebral de los menores, con lo cual se podría estar induciendo a los menores a reafirmarse en esta situación. ¿Podría esto, en otros países donde ya se ha producido, explicar en parte el aumento del número de pacientes? Muchísimas gracias. Con respecto a la primera pregunta, el respaldo científico es extremadamente pobre y de mala calidad. Existen dos grandes instituciones que han sido como las madres para todas las guías clínicas, que son la World Professional Association of Health in Trans, los WAP, y la Endocrine Society. Sin embargo, cuando uno mira los trabajos en los que se basa, son todos trabajos que tienen N muy pequeños, con seguimientos a muy corto plazo. Lo que hay en niños y en la evolución a largo plazo es muy poco y de muy mala calidad, con fallas metodológicas importantes. Y con respecto a lo que usted me pregunta, con respecto al país, yo creo que efectivamente una transición social temprana impacta en el desarrollo cerebral del niño, en muchos aspectos. Y en lo que es el desarrollo y la evolución psicosexual, sí, y que puede incidir, yo creo que sí, porque justamente cuando uno mira cuáles son los hechos que determinaron este incremento tan importante en esos países, efectivamente ya eran pacientes que habían sido intervenidos tempranamente en su vida. Muchísimas gracias, diputado Schubert. Muchas gracias, presidente. Bueno, algunas preguntas ya fueron hechas, así que la verdad que me las ahorro.
Bueno, usted habló de daño importante en materia ósea, cardíaca, habló incluso que afectaba la capacidad intelectual, y habló de 110 de IQ a 94, me parece que dijo, ¿no? En el caso de los hombres. Eso no por lo menos yo no lo había escuchado aquí. Y eso, bueno, son datos muy relevantes, y también lo que acaba usted de señalar de las enfermedades y las otras enfermedades de base que quedaban producto de la hormonización. Em, Usted dijo que los inhibidores puberales y las hormonas cruzadas afectan al desarrollo puberal. Aquí lo que se ha dicho, y si lo puede usted explicar, se ha dicho que esto es totalmente reversible, que yo puedo cortar el tratamiento en cualquier momento y naturalmente la hormona natural vuelve a secretar si volvemos al estadio anterior. Eso yo lo entiendo, pero la pregunta es, ¿qué ocurre? Y es la pregunta que yo le hice a las autoridades y que no contestaron, una de las muchas preguntas que no contestaron, fue, ¿qué ocurre si a esa persona inicia tempranamente con los bloqueadores, luego con las hormonas cruzadas, transcurre su adolescencia en esta condición y luego, por ejemplo, como han habido casos, de hecho, una de las personas que vino aquí por Zoom a testificar esta comisión señaló aquello, ya de adulto o de joven adulto, corta con las hormonas, ya su desarrollo puberal no estuvo. Y eso, si usted lo puede explicar un poquito más claro, ¿qué implica? O sea, claro, naturalmente vuelve su hormona, pero vuelve a los 27 años, cuando ya pasó la pubertad. ¿Qué efecto tiene eso? Y por último, ¿qué valor le da a usted científico? ¿Qué peso tiene el informe CAS, que también ha sido duramente cuestionado? Y otros lo defienden mucho. Entonces, ¿usted qué valor le da, dada la escasa evidencia científica que hay? Pero este informe entiendo que es más contundente, pero ¿qué opinión tiene usted de eso? Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Con respecto a la reversibilidad, es una falacia decir que cuando uno suprime la pubertad y por un tiempo prolongado, al retirar los medicamentos, y más aún si se ha agregado la hormonización cruzada, va a ser reversible 100%. Eso no es verdad. Y por lo tanto, y de hecho hoy en día todos los, perdón, los consentimientos exigen explicar a los pacientes cuáles son los posibles efectos adversos a largo plazo, dentro de los que se incluyen, ¿no es cierto?, los problemas de fertilidad, los problemas óseos y recientemente incluso hasta problemas de incontinencia urinaria y otras cosas. De tal manera, síntomas menopáusicos muy tempranos y todas las alteraciones metabólicas que están descritas. De tal manera que pensar que es irreversible no es real. Y el tema de la fertilidad, hay muy pocos estudios y estudios muy pequeños. Por lo tanto, llama la atención que no se hayan preocupado de ese aspecto, sobre todo en los detransicionadores. Desgraciadamente, las personas que detransicionan están muy abandonadas y no se han hecho estudios para ver cuáles son esos efectos. Con respecto al valor del informe CAS, el informe CAS es una revisión, el encargo fue evaluar cómo se estaba haciendo la atención en el Reino Unido, y para poder entender esto tiene dos partes. Una, que son 6 revisiones sistemáticas. ¿Qué son las revisiones sistemáticas? Se encarga a metodólogos, esto no lo hacen personas que trabajan en medicina en género, sino que habitualmente son médicos dedicados a metodología, y hacen revisiones para ver todos los trabajos publicados respecto de un tema. Entonces, acá hay 6 revisiones sistemáticas. Calidad de las guías clínicas, transición, suicidabilidad por trastornos mentales, de salud mental, supresión de pubertad, tratamiento hormonal cruzado, y se me escapa uno en este momento. Los ingleses siempre han sido lo más minuciosos con sus revisiones sistemáticas. Y cuando uno mira la revisión, viene descrito todos los pasos, la metodología utilizada fue la correcta, le usaron agridós en algunos, etcétera. O sea, está todo muy bien hecho. Y cuando los metodólogos lo revisan, dicen, estas revisiones sistemáticas son de muy buena calidad. Pero además el informe CAS, para poder entender cómo era el estudio, entrevistó a médicos, personal de salud, hasta personal de aseo que trabaja en las clínicas que tenían, eran 2 clínicas que se dedicaban a género, familia nuclear, familia extensiva, profesores. O sea, hizo una tremenda evaluación. De tal manera que yo pienso, y justamente eso es una de las cosas que se está haciendo hoy en día en la sociedad endocrino, que es hacer una nueva revisión sistemática actualizada ahora al año 2024 para ver si esto ha cambiado o no. Se agradece y estamos en el tiempo. Muchísimas gracias. Doctora Palacio, doctora Ugarte, disculpe.
agradecerle por la información que nos ha puesto a disposición. Si los colegas todavía tienen preguntas que hacer, seguramente pueden dirigirse también directamente a usted. La Secretaría tendrá probablemente también esa información. Muchísimas gracias y nos toca entonces recibir a nuestro siguiente invitado. Sí, por favor. Muchas gracias. El señor Andy Williams, endocrinólogo y diabetólogo infantil del Hospital Carlos Van Buren. Por favor, muy bienvenido. Por favor, tome asiento con el micrófono también para que se tome registro. Se ha escuchado. Prende el micrófono allá, en la parte S. Ok. Ahí. Muchas gracias. ¿Quiere que se reparta eso? Sí, es que ahí está la extensión de lo que les voy a mostrar, parte de la presentación. Bueno, de paso agradecer a la doctora con su excelente presentación, algo que me enorgullece como endocrinólogo de este país. Y en relación a esto mismo, parto mi presentación contándole que la endocrinología pediátrica chilena está muy bien posicionada a nivel mundial. Ya lo vemos con el nivel de presentación que han visto ustedes de mi colega, la doctora Ugarte, mediante el cual ha mostrado la realidad de este tema en cuestión que hoy nos tiene en el debate y con la necesidad de poder llegar a acuerdo y legislar algo para, en el fondo, dar respuesta a las necesidades de nuestra población infantil. Dentro de ello, acá les muestro la reciente foto de la Sociedad Chilena de Endocrinología en el Congreso de la SOCHET, que la doctora presidía, y que contarles que dentro de ello hay personas muy importantes a nivel nacional que son referentes mundiales de la Endocrine Society, la ISPA, la Academia Americana de Pediatría. Por lo tanto, ¿por qué les quiero mencionar esto? Porque el nivel de nuestra especialidad, nuestra área, es a nivel mundial, o sea, tiene una connotación importante dentro de los mejores de Latinoamérica, ¿ya? Por lo tanto, lo que aquí se hace, lo que se hace en este tema y en otros, no carece de irresponsabilidad. Eso es lo que primero quiero partir, de lo cual yo me siento muy orgulloso, como pueden ver, como fue la presentación anterior. Asimismo, la presentación la voy a enfocar en cerrar ciertas dudas que veo que tienen constantemente esta comisión y que me gustaría que de todas maneras vayan integrando lo que se está entregando como en calidad, aunque me dé un poco de poder experto, desde la endocrinología respecto a los cambios epidemiológicos como fueron mostrados efectivamente, que van de la mano con los cambios sociales, culturales y religiosos que existen en cada lado de nuestro mundo, ¿ya? Es multifactorial, entonces no lo podemos atribuir necesariamente a una cosa específica en relación a violencia de género o a cosas del feminismo. Eso es un error y es un poco audaz, como decía, comentaron por ahí, hacer ese tipo de aseveraciones, ¿ya? Recordarles que todo esto de hablar de que a los 3 años empieza la formación de la identidad de género es real, eso está demostrado en los estudios. Hay varias teorías psicológicas clásicas que explican cómo se va conformando la identidad de género. Dentro de ellas, la más importante es la teoría cognitivo-evolutiva de Colbert. Esa es la respuesta que tanto piden por ahí, ¿de dónde sale? No sale del capricho de un endocrinólogo ni de un psiquiatra. Estos son estudios que han demostrado cómo se va formando en relación a cómo el niño va adaptándose a su cultura, lo que le va expresando sus cuidadores. Por lo tanto, esto es lo que nos toma, nos da como esta expansión de la edad para iniciar un tipo de acompañamiento y no tratamiento en las personas que expresan género diverso desde la infancia. ¿Por qué? Porque esto lleva a exposición de vulnerabilidad en muchas áreas. Y continuando con lo mismo, también tienen que recordar, como lo mencionaron antes, existen teorías, hipótesis neurobiológicas que explicarían que existe una variación en la diversidad de género, en la identidad de género, y que nosotros como endocrinólogos no desconocemos, las sabemos, y por lo tanto, como responsablemente las tenemos que hacer saber a toda la población. Como les menciono, son simplemente hipótesis, no es nada comprobado, ¿ya? Dentro de ellos la teoría neurobiológica en el cual existiría un timing asincrónico en la impregnación androgénica cerebral durante el periodo prenatal, estaría como siendo lo más latente, pero como les digo, no hay evidencia suficiente para decir que esta es la causa de la diversidad de género. Y asimismo, como avanza la tecnología en el mundo, existen también estudios en relación a polimorfismo genético en el receptor de estrógenos cerebrales en la población transmasculina, que son asignados femeninos al nacer, y por ahí también respondo una pregunta, ¿por qué pudiese ser que vemos tanto en este tipo de población?
También podrían haber alguna asociación, pero no tenemos la suficiente evidencia para darle la causalidad a que exista una variación genética que explique una identidad de género diversa. Como les menciono, lo tengo que exponer porque es parte de lo que nosotros hacemos y que sabemos que es real, pero son hipótesis, no las negamos, ¿ya? Y aquí me quiero diferenciar inmediatamente con lo que es el PAIC. Yo voy a hablar desde la endocrinología, ¿ya? No del PAIC. El PAIC tiene otras funciones que ya han sido repetidas muchas veces, no tienen que ver con prescripción de medicamentos e incluso para que ustedes sepan, ellos no pueden hacer interconsultas médicas porque quienes están en el PAIC no son médicos, independiente que estén insertos o no en algún programa local de identidad de género de algún hospital. Eso es una normativa interna. El PAIC, según la nominación, no tiene facultad de hacer interconsultas médicas. Por lo tanto, al endocrinólogo no vienen derivados desde la dupla PAIC, tienen que ser derivados a un médico referente, ya sea de a nivel primario o de su hospital, para hacer la interconsulta médica a endocrinología. ¿Cuándo lo hacen? Cuando el paciente con su familia así lo desea. No porque tenga 3 años y el niño diga miau, los vamos a mandar al veterinario, como esa es la caricaturización que se está haciendo respecto al PAI, que me parece muy ofensiva. Y yo que sí estoy frente a la familia y a los pacientes, lo veo con mucho dolor. Y respecto a esas preguntas que tienen, ¿de dónde sale el modelo de la afirmatividad del modelo? Bueno, existen terapias en relación a cómo abordar la identidad de género, ¿ya? Existían terapias que se llamaban antes la reparativa o conversiva. Está la terapia afirmativa, está la terapia de aceptación y de compromiso del paciente y está el modelo holandés. Dentro de ellos, les dejo expreso ahí la bibliografía para que la puedan revisar en calma. En la que tiene mayor aceptación es la afirmativa, que permite una fase de intervención de modelo integrado psicosocial que está dirigida a aclarar la identidad sin plantearse el desafío de cambiarla para hacerla congruente con su sexo asignado, poniendo énfasis en la exploración de los aspectos en el conflicto respecto del género y aliviar los sentimientos disfóricos. Disfórico significa incongruencia. La disforia de género es una patología de salud mental. Los niños trans no todos tienen disforia, me detengo, mejorando con ello la salud mental y el autoestima. Y luego viene la fase médica y la fase quirúrgica. Por eso se menciona tanto en las guías internacionales como la Endocrine Society y la WPATH el modelo afirmativo. Esa es la bibliografía, esa es la realidad y eso tiene estudios que han demostrado que tiene menor porcentaje de exposición a vulnerabilidad durante este periodo, disminución de las terapias, perdón, del porcentaje de suicidio adolescente y de exposición a situaciones de riesgo con sus pares en los colegios. Sigo avanzando, esto mismo un poco, la Academia Americana de Pediatría y no la Academia de Pediatras de América, que es el colegio de pediatras, es distinto a la Academia Americana, esto es mucho más grande, es ella, el año 2018, con todas las revisiones que les muestro, que desestima utilizar el modelo conversivo reparativo, porque eso va en contra de la naturalidad, ¿ya? Y cambia a este modelo afirmativo, la Academia Americana de Pediatría, donde mencionan que las variaciones de la identidad de género y la expresión de género son parte de la diversidad humana, incluye incluso más allá del no binario, y esto se realiza porque lo que busca este modelo es generar una interacción multidisciplinaria entre el apoyo a los padres y familia, desestigmatizar, promover la autoestima, facilitar acceso a la salud, educar familias, promover espacios seguros. En ningún momento incidir en que se acepte completamente como quieren hacer pensar cuando decimos afirmativo, en que el niño mantenga su identidad de género. Como lo vuelvo a colocar antes, está dirigida a aclarar la identidad. Por lo tanto, eso es parte de la exploración, ¿ya? No es fomentarla, ¿ya? Porque eso es un error de concepto. Y esto es súper importante también porque respecto al abordaje como médico, al no realizarlo, justamente mi colega menciona todo el tema de la plasticidad neuronal y el estudio que existe hoy en día a nivel año 2024 respecto al estudio funcionales cerebrales ¿cómo se llama?, de las conexiones que existen. Hay un estudio que les muestro, un estudio asiático muy reciente, que hace referencia a cómo situaciones traumáticas incluida violencia, acoso, puede generar alteraciones neurocognitivas por estas vías que vienen alteradas cuando se producen estos episodios. Y esto también incluye parte de lo que podría generarle a un niño tener un episodio de vulnerabilidad respecto a su identidad de género. Por lo tanto, no tomarla en cuenta me parece a mí algo más riesgoso. Y como comentaban en esta comisión, efectivamente la medicina está llena de dudas y eso es lo que nosotros nos compete como clínicos, así como aquí ustedes presentes con el respeto que tienen legislar para poder dar respuesta a las necesidades médicas y de salud de esta población.
Entonces, sí existen dudas razonables muchas veces, muchas patologías. Sin ir más lejos, para que ustedes sepan, 2/3 de los fármacos en pediatría no están aprobados por la FDA ni por la EMA y se usan totalmente. Yo trabajo en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Si tengo un paro cardiorrespiratorio por asistolía, voy a pasarle adrenalina a mi paciente, así están las guías mundiales. Pero se sabe que hoy en día la adrenalina tiene poca evidencia metodológica que sea efectivo para poder salvar una vida. Por ética, no voy a dejar un grupo en que un niño se me pare y no le paso adrenalina y al otro sí, para ver qué tan efectivo es la adrenalina. Lo mismo ocurre en este sentido. Les acabo de mencionar un ejemplo bastante grosero, pero en el fondo es para que entiendan que en relación a los estudios científicos y a la metodología, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice para utilizarlos cuando los analiza. Y por esto mismo, en relación a lo que se menciona de los estudios que no existen, yo no sé por qué no han presentado o no han tenido conocimiento de que existe un estudio de calidad de vida acá chileno, del grupo de la Universidad Católica, en que se hacen encuestas a través de una herramienta internacional que se llama KidScreen, que evalúa no solo al niño la vivencia, sino a sus padres, y que tiene fue publicado en una revista científica revisada por pares, ya a nivel internacional del equipo de la Universidad Católica, en el cual vemos principalmente, a modo de resumen, la estadística de un N de cerca de 100 pacientes, ¿ya?, que tienen expresión de género diversa, y con un grupo de control en que encontramos en estos cuestionarios diferencias significativas que podemos ver en lo que se llama metodológicamente cuando les presenten una tabla, el p-value, que tiene significación clínica y estadística y por lo tanto clínica, todos los dominios que acá se mencionan respecto a bienestar emocional, autopercepción, autonomía, desarrollo con sus pares, siempre los niños trans nacionales de esta población, de esta corte, tienen puntajes menores. Asimismo, ¿qué cosas son las más diferentes que han ido cambiando con el tiempo el desarrollo del desenvuelve en los colegios? Asimismo, la percepción que tienen los padres también nos muestra que incluso aquellos padres o cuidadores que tienen niños trans, también ellos pueden tener un sesgo en cuanto a los cuidados o la percepción de qué tanto sufre el niño que expresa una identidad de género diversa. Y eso en el fondo son factores que exponen a nuestros niños y los vuelven vulnerables. Es por eso que de ahí nace la necesidad de acompañar estas realidades en la infancia, ¿ya? No es capricho ni de los psiquiatras ni de los médicos, porque nosotros, por nuestra profesión, queremos acompañar y ayudar y no enfermar, ¿ya? Respecto solamente conclusiones del informe CAS, que ya todos conocen y que han leído, me imagino, esto es un informe que no fue expuesto en una revista científica, por lo tanto no tiene revisión de pares, no tiene la misma metodología para darle una calidad de un estudio sistemático. Utiliza revisiones sistemáticas y además agrega lo que comentaron previamente, otros enfoques, otras visiones, pero no es un estudio científico validado, es un informe. Por eso se llama informe CAS. Y fue del grupo inglés independiente. Y en ellos, aquí me detengo también porque se hace evaluación respecto a la literatura que tenemos disponible. Y acá, en el fondo, los estudios que se tienen disponibles para poder evaluarlos, todos ellos, o la mayoría, carece de algún tipo de evidencia robusta. Pero eso no quiere decir que eso se vaya a desestimar. Tenemos guías clínicas nacionales con poca evidencia científica, que lo ocupamos precisamente a diario en muchas áreas, para que ustedes sepan. Que no tenga una buena calidad no significa que no sirva. Hay estudios pequeños, con N pequeñas, que las diferencias son significativas y que por lo tanto nos ayudan a dar un tratamiento y una terapéutica para poder ayudar a estos pacientes en distintas enfermedades. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso precisamente hay científicos del área de la medicina dedicados a la evaluación de esto. Por eso hay que tener mucho cuidado por cómo se interpretan las tablas que se presentan o cómo uno lo va a utilizar, ¿ya? En esto mismo, bueno, un poco de lo que ya les mencioné, principalmente hay un sistema que esto lo conocen todos los que trabajan en investigación, el sistema GRADE, que en el fondo, en este sistema, las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos aleatorios están por sobre cualquier estudio observacional. Y en este tema hay muy poco de evaluación GRADE de calidad. Entonces,
Estas mismas guías establecen que existe evidencia de baja calidad puede ser el sustento de recomendaciones clínicas claras como para otras patologías. Por lo tanto, el problema está en cómo se presenta a una audiencia general la evidencia usando la etiqueta de baja calidad o débil, sin explicación técnica del término, y esto es aún más problemático en el caso de los medios de comunicación. O sea, en el fondo es como tener esta información y ver cómo la utilizo, ya, para poder entregarla. ¿Y qué dice que no dice? No hace referencia a evidencia alguna de que cuenta posibles daños físicos o psicológicos causados por la transición social, el uso de los bloqueadores puberales y de las hormonas cruzadas. A diferencia de lo que algunos medios han reportado, este informe no generó datos nuevos. Y esa es la realidad. Eso nosotros lo conocemos. Lo que ellos exponen ahí es lo que sabemos. Por lo tanto, el informe CAS no recomienda prohibir el uso y acceso a los bloqueadores de pubertad. Tampoco no recomienda prohibir la transición social para ningún grupo de edad. CAS recomienda que niños y niñas prepuberales y sus familias puedan acceder tempranamente al apoyo necesario por parte de profesionales calificados para tomar decisiones relacionadas con la transición social, lo que ocurre hoy en Chile, aunque no lo quieran ver algunos colegas. Dentro de las conclusiones es un documento controvertido, no genera datos nuevos y las recomendaciones que contradicen las guías de tratamiento internacionales vigentes y afirmaciones que exceden muy significativamente el contenido de las revisiones sistemáticas, lo que ya les mencionaba. Y acá les muestro el modelo del mismo informe CAS, que no es tan diferente a lo que se plantea a través de la Endocrine Society y de la WPAD y lo que hacemos también acá en Chile, que carece de mucha irresponsabilidad. Y por lo cual solamente tiene diferencia en que ellos buscan la centralización de las clínicas para dar atención a a estos niños. Imagínense la centralización en Chile, lo que significa que un niño en Punta Arenas o en Arica tenga que viajar a Santiago para poder buscar algún tipo de acompañamiento en su proceso de transición a la que fuera. Que eso ya lo sabemos que es difícil en distintas áreas médicas para todo el país. Entonces, ¿qué sustenta las terapias hormonales de la endocrinología? Como mencionaron antes, desde el año 60 que aparecen en el manejo como análogos de GnRH, principalmente para el tratamiento del cáncer de próstata. Y cerca de los años 90 viene a utilizarse en la población con género diverso, precisamente con la argumentación endocrina, que todo endocrino formado en Chile sabe que la detención de la pubertad provoca cambios que son reversibles. La prolongación de ese tratamiento es lo que está en evidencia, perdón, en estudio para demostrar qué ocurre en las poblaciones futuras y de lo cual nosotros no estamos desconociendo. Pero lo que se imparte en la universidad, lo que sabemos como endocrino es que son terapias reversibles o parcialmente reversibles, ¿ya? Y aquí les muestro un poco algunos estudios que muestran, que buscan identificar, que evalúan la supresión puberal en esta población. Acá les muestro la metodología, esto está compartido, y aquí este mismo estudio, el de Taylor, que es el más importante para mí, está incluido en la revisión sistemática del informe CAS, y de forma arbitraria, aunque ustedes no lo crean, acá mencionan con colores cuáles tienen alta calidad, o baja calidad, o media calidad, y cuando hacen sus conclusiones, ellos las obvian. ¿Por qué? No lo sé, eso habría que preguntarle a los autores. Resultado de la salud física cardiometabólica ya mencionada, y lo que ellos mencionan esto es que faltan estudios de alta calidad que evalúen el impacto de la supresión puberal en adolescentes que experimentan incongruencia de género. No se puede sacar conclusiones sobre el impacto de la supresión puberal en disforia, salud mental, psicosocial, desarrollo cognitivo, fertilidad y la salud ósea y altura pueden verse comprometidas durante el tratamiento, que es lo que sabemos. Eso ocurre en los pacientes cisgéneros. Acá les muestro otro estudio también que menciona en relación a los análogos, adolescentes que recibieron bloqueo puberal en Tanner 2 o 3 tenían menos ansiedad, depresión, estrés, dificultades de internalización y ideación suicida al compararse con sus pares que no tenían identidad de género y que no habían recibido bloqueo puberal. Y acá, ¿qué pasa con la población cisgénero? Que me parece súper importante mencionarle. ¿Qué pasa con los bloqueos de pubertad precoz? Que no es el tema en cuestión, pero que resulta que ocupamos el mismo medicamento diariamente en niños en los cuales se frena su pubertad. Y que sabemos que los cambios cognitivos a futuro tampoco se saben que están presentes o qué tan presentes son en esta población futura, pero se ocupan igual. Dentro de eso, de estos dos estudios más grandes, la evidencia actual se centra principalmente en niñas con pubertad precoz y no en niños con pubertad precoz, con una calidad muy baja y baja moderada. Tienen mucha heterogeneidad entre los cortes y tienen diferentes enfoques en el uso de los análogos, con estudios de Ns muy pequeños,
estudios con seguimiento de promedio a 3 años, tampoco existen en esta población que existan de más de 20 años, y el tratamiento con análogos mejoró en algunos casos la talla final en las niñas al comparar con aquellas que no fueron tratadas, y la reducción en el riesgo de la menarquia precoz, que eso es lo que sabemos como endocrinólogo. No encontró evidencia mayor de riesgo de sobrepeso o obesidad, y aunque sabemos que eso es uno de los efectos secundarios que es muy probable, pero este estudio no lo menciona así. Respecto a fertilidad, solo un estudio muestra que existen más embarazos espontáneos en niñas tratadas versus las no tratadas, sin aumento del riesgo de aborto espontáneo. La densidad mineral ósea dentro del rango normal para la edad de sexo antes y después del tratamiento. Evidencia preliminar de que la pubertad precoz puede conducir a ciertos problemas psicológicos y sociales sabidos por cualquier endocrinólogo. Y el impacto a largo plazo del tratamiento con análogos aún no está claro desde la visión cisgénero, a que no hay evidencia suficiente, pero se sigue ocupando en la población cisgénero de forma diaria. ¿Qué efectos secundarios que son tan controvertidos que tantas dudas le genera a todo? Pseudotumor cerebri, 2 casos en la revisión. Hipertensión, 4 casos. Epifisiolisis de la cabeza femoral, 5 casos. Reacción anafiláctica, 2 casos. Reacciones locales, muy variadas. Y rama observado en adultos, en el cual se utiliza para cáncer de próstata y donde está la mayor cantidad de estudios reportados de efectos secundarios que se repiten de forma reiterada en redes sociales y también por quienes hacen las consultas en esta comisión, son de pacientes adultos que tienen un deterioro diferente, individual de la propia adultez para enfrentar este tratamiento. Por lo tanto, los efectos que vemos de este medicamento son diferentes. En niños, sí, sí lo son. Aquí tienen las referencias. Como conclusión, la evidencia actual respecto al uso de bloqueadores de pubertad no se puede aplicar directamente a los niños con pubertad precoz central porque solamente hablamos de niñas debido a la falta de datos sobre esta población. Se necesita más investigación, en particular ensayos clínicos randomizados a gran escala, multicéntricos o estudios comparativos de alta calidad con un seguimiento y duración adecuado que incluyan tanto a niñas como a niños antes de poder extraer conclusiones firmes. Importante recordar los principales factores que influyen en los efectos a largo plazo del tratamiento de GnRH, que nosotros sabemos y que se utiliza también en la población trans. Y respecto a esto, los supresores análogos en la población trans, la mejoría psicológica es evidente, parece estar relacionado, y aquí tengo la bibliografía actual, lo pueden revisar. Entonces, ¿cómo apoyan esto al bloqueo puberal? ¿Por qué hablamos de bloqueo puberal y salud mental? Porque esto permite el desarrollo del pensamiento operacional formales. Les doy un tiempo al niño en el cual requiere la intervención para explorarlo, no inhibirlo, sino detener que se sigan expresando sus caracteres sexuales secundarios, que me lo disforien, que lo pongan mucho más ansioso, que lo depriman, que lo inhiben. Eso es el argumento que se utiliza de la población cisgénero, que se sabe que se produce, como la maduración está adelantada en los niños trans, en cuanto tienen su inicio de pubertad, se utiliza con ese fin, no para impartir o incidir en que ellos puedan afirmar su identidad de género. Nos da tiempo, y eso es parte de lo que algunos estudios hablan de esta terapia como de espera vigilante, un poco similar, pero no es no es el objetivo principal de nuestra intervención principal. ¿Ya? Y acá les muestro también otro estudio holandés, que también es súper como discordante y controvertido respecto a las mejorías que tienen de forma estadísticamente significativa y aplicable en distintos temas. ¿Ya? Y acá el review último sobre bloqueadores de pubertad que están incluidos en el informe CAS, 9 artículos del año 21 con una calidad mediana a buena calidad hablan respecto al uso de bloqueadores de pubertad y mejora la salud mental. 8 tiene resultados positivos, 1 neutro, sin efectos negativos en salud mental. Existe una disminución de los problemas de salud mental, menos suicidalidad, mayor satisfacción. Esto fue encargado por la WPATH y el veredicto es que lo recomienda. Y Taylor, que está incluido en CAS, no lo recomienda. Finalmente, acá les voy a mencionar corto el último proceso que de la endocrinología falta, que ustedes tienen que saber. La de transición para nosotros como endocrinólogos no es un fallo de tratamiento, es parte de del dinamismo de acompañar una transición de un niño que expresa un género diverso. Por lo tanto, que los niños transiten en algún momento no es un problema. Se conversa desde el momento 1 en el cual se hace el acompañamiento farmacológico desde la endocrinología. Por lo tanto, nosotros acompañamos en su proceso de hormonización y también en su proceso de transición. Eso quiero que lo guarden porque es parte de lo que nosotros tenemos considerado. Y si esa de transición ocurre en edades adultas, ocurre en edades adultas y no significa algo negativo. Es parte de lo que de la individualización de la experiencia de vida que tiene. Y precisamente por esto es que hoy en día tenemos experiencias
de testimonios de personas que han hablado acá y que ustedes saben en redes sociales, que son súper lamentables y que nosotros como especialistas en endocrinología y que a quienes acompañamos esta vivencia no las desestimamos de ninguna forma. Son vivencias traumáticas que nos alertan de que aquí existe una falencia de cobertura, de poder dar acompañamiento cuando corresponde. Las vivencias que mencionaron en esta mesa, algunos testimonios, son realidades de hace 20 años atrás, no actuales. Por lo tanto, yo como endocrinólogo, como médico, no la puedo desestimar. A mí, yo empatizo totalmente con su experiencia. No la inhibo, pero no la puedo generalizar. Porque lo que yo veo, lo que vemos hoy en día en las clínicas de género de nuestros niños, no es la realidad que ustedes están elucubrando de cierta forma. No es su área, yo lo entiendo, pero no es la realidad que vivimos. Los niños son súper agradecidos a sus familias de que esto se hace en forma muy consensuada, muy cautelosa y con la evidencia disponible, utilizada de una manera razonable, no de una forma dirigida hacia un objetivo que dista de lo que es la salud pública y de lo que es la necesidad de estos niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Como asigno, tenemos entonces 4 personas inscritas para consultar. Ok. Entonces. Y Delgado. Ok. Voy a empezar por el mismo sistema porque de otra manera no nos va a alcanzar el tiempo. Lo siguiente. El informe CAS es un informe estatal, es decir, fue encargado por el Servicio de Salud británico y cumple con los requisitos y estándares de la salud británico, si es eso correcto. Segundo, ¿tiene presente usted cuál es el código de Nuremberg? Es decir, que está prohibido hacer experimentación con personas que no hayan entregado su consentimiento para ello. De hecho, hubo doctores nazis que fueron condenados por hacer experimentos con personas que no podían dar su consentimiento. Por eso existe el código de Nuremberg. Menores de edad, y usted mismo lo ha planteado aquí, no hay suficientes estudios como para determinar si los tratamientos que se están realizando en el mediano y largo plazo son dañinos o beneficiosos. Que yo sepa, no se experimenta. ¿Usted cree que se experimenta con menores de edad hasta que tener suficientes estudios para determinar si el tratamiento corresponde a lo que se espera? ¿Se gastan recursos públicos en hacer experimentos con niños? Tercera pregunta, ¿es usted psicólogo o psiquiatra? Endocrinólogo. Muchísimas gracias por la respuesta respecto de ciertas opiniones que no eran necesariamente de su campo. Y última pregunta, si todo esto, como usted lo ha planteado, no es una patología, ¿por qué deberíamos financiar un tratamiento que no es patológico a través del servicio de salud? Y para cerrar, solamente comentar que la Academia Americana de Pediatría está en este momento querellada por fraude por 22 fiscales generales de los Estados Unidos. ¿Es esa la fuente sobre la cual se basa, o una de las fuentes sobre las cuales se basa su aproximación? Muchísimas gracias. La primera pregunta corresponde decirle que esas legislaciones, como usted dice, son locales, de países, no son cosas normativas que involucran a otras jurisdicciones nacionales, ¿ya? Lo que menciona respecto a los nazis también es real, pero creo que no me parece como en el tenor de lo que nosotros estamos planteando hoy en día. Y la experimentación no me parece porque está basada en cosas que son dinámicas. O vamos a desconocer que la aplicabilidad de la inyección con el COVID no fue una experimentación sin tener estudio a largo plazo de los efectos secundarios que tiene. Es súper como difícil de poder definir que estamos hablando de experimentación o no. Sepan ustedes que también los bloqueos de pubertales siguen en experimentación recién, ya que hablamos en ese tenor, con otras dosis habituales a las que se utilizan. Y Chile es parte también de esos estudios. Entonces, el debate en ese punto, señor presidente, está enfocado a qué vamos a legislar, a qué va a legislar ustedes, o qué vamos a dar guías de directrices que sean seguras para nuestra población que necesitan acompañamiento. No son patológicas. Eso es un error pensarlo, no son patológicas, no es una patología. Nosotros hacemos acompañamiento de la endocrinología farmacológico. ¿Ya? Cuando uno inserta un fármaco en quien sea, género, binario, quien sea, tiene que saber los riesgos que tiene ese fármaco en su cuerpo, que es totalmente diferente a cualquier persona. Lo mismo ocurre con las inyecciones. Por lo tanto, cuando esas personas, esas infancias, esas familias ingresan a programas de intervención, de acompañamiento de género y por lo tanto después, si así lo desean, a un acompañamiento farmacológico comandado por un endocrinólogo o ginecólogo infantil, saben
a que lo que ellos y reciben la información correspondiente a lo que existe de la evidencia que tenemos. Si vamos a hablar de experimentación, entonces no vamos a poder hacer medicina nunca, porque vamos a seguir en la medicina de la experiencia, que no es lo que hoy día la realidad de la medicina, es la medicina basada en evidencia. Y la evidencia incluye que bajo nuestro derecho de ejercer nuestra profesión en base a la calidad de nuestros estudios personales y de formación, podemos utilizar de forma criteriosa algunas guías o recomendaciones que puedan carecer de una alta calidad, como les mencioné antes, y ser la solución que mejore la calidad de vida de mis niños o de mis pacientes en algunas otras áreas que sí son patologías, y con eso puedo mejorar muchísimo y implementar políticas públicas que me ayuden a dar cobertura a esa falencia. Así que es complejo hablar de experimentar en la medicina con ese tenor. Cuando yo entiendo, y corríjame si no es así, la legislación, la ley acompaña a las políticas de salud, perdón, la ley acompaña a la medicina en estos casos. No sale de mi necesidad de querer hormonizar niños o hormonizar personas o darle mi visión o imponerle a una familia lo que yo piense o haga en mi privacidad o con lo que o con mi, no sé, creencia política o religiosa. Yo respondo a la necesidad de los niños y de los pacientes. Y ustedes como legisladores tienen que estar a merced de poder acompañar esto con la mejor evidencia posible. Eso es el tenor que tiene que tener esta comisión, ¿ya? Porque asimismo, en el mismo tenor de la experimentación, se busca un poco lo que pasa, lo que mencionaba usted, presidente, respecto a los nazis, casi como volver a la Inquisición, a buscar la cacería de brujas de quienes están experimentando no con algo que se sabe que hoy en día no es así. Experimentando con niños. No me respondió, si me lo permite, no me respondió sobre si tenía, sí de inmediato, pero era una respuesta, era una pregunta que era parte de la, sí, yo tenía 1.30, me tengo que haber gastado 1.5. Sí, yo creo que sí. No, pero yo estoy en mi tiempo. Disculpe. A ver, yo tenía solamente la consulta si usted sabía que 22 fiscales generales se habían querellado por fraude contra la Academia Americana de Pediatría. Esa es la única respuesta que quería todavía obtener. No estaba informado de eso. Ok. Eso está en proceso, Dale. yo me imagino. Sí, así como muchos otros procesos. Claro. Diputada Muñoz, muchas gracias. No. Ah. Ya, ahí sí. Ya, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar yo quería aclarar un punto que se tocó en la presentación anterior en cuanto me refería que en el PAIC ingresaron niños de 3 años, ¿ya? Y en ese punto, recordar que cuando ingresan al PAIC ya es un camino directo a los procesos de hormonización. Es el punto anterior que quería aclarar, presidente, que quedó pendiente, ¿ya? Lo cual para mí es gravísimo. Lo otro, en cuanto a nuestro expositor, preguntarles qué opina sobre la plasticidad neuronal, ¿cierto?, durante los procesos de transición social, cambio de nombre registral, que parten desde los 3 años, si podía profundizar en su opinión frente a la evidencia científica, que ya tenemos claro, ¿cierto?, que hay varias hipótesis, que no hay evidencia científica sólida, robusta, en todo este transitar, ¿cierto?, que fundamenta todo el cambio de género, en el fondo, estoy hablando en general, ¿ya? Lo otro, también aquí ya se nos aclaró con la pregunta del colega en cuanto a cuando los niños acceden, ¿cierto?, a los tratamientos de cambio de hormonización, se les da, ¿cierto?, la información en cuanto a las consecuencias de salud que podrían tener los niños y adolescentes, ¿cierto?, a futuro. Pero yo quisiera que pasó muy rápido en su presentación, si lentamente no podría dar todas las consecuencias que podrían tener un niño y adolescente en su salud, de acuerdo a cierto, cuando ya entró en el proceso de hormonización, porque pasó tan rápido que yo quisiera profundizar en eso. Lo otro, usted también se tocó el tema, y para allá iba mi pregunta, ¿qué pasa con las personas, si ustedes cuidan, ¿cierto?, las personas que abandonan la transición, ¿cierto? Porque ellos ya han manifestado aquí con testimonio, nosotros también hemos leído de nefastas consecuencias en el ámbito de la salud. Entonces, ¿tienen algún programa específico? Porque es fácil decirlo, sí, tenemos, los cuidamos, nos preocupamos de quienes abandonan, ¿cierto?,
la terapia de hormonización, pero ¿cuál es el programa en específico? ¿Cuántas son las personas inscritas? ¿Cuántas son las personas que abandonan ciertos estos programas? Porque aquí lamentablemente y muy dolorosamente nos han dicho que quienes abandonan ciertos estos tratamientos, quienes accedieron a todos esos tratamientos hormonales, lamentablemente tienen graves problemas de salud y ya están asumiendo, están crudos este relato, pero ya están asumiendo que van a fallecer jóvenes. Esto lo hemos escuchado acá, invitado. Entonces, por eso, frente a esta cruda realidad, quisiera que usted se pudiese referir cómo cuidan a las personas entonces, pero con un programa específico, no con solamente con una, cierto que lo dice, decirlo solamente. Y la última pregunta, presidente, ¿qué opina nuestro invitado en cuanto al enfoque de espera vigilante o el enfoque holístico, cierto que a veces cambia de nombre, ya que aquí solo tenemos en nuestro país el enfoque afirmativo y no hay otro? Y aunque digan, no, es que aquí es que este programa, este enfoque afirmativo tiene otros elementos, no, o sea, ya también nuestros invitados nos han aclarado que con toda la evidencia que tenemos en los programas, el PAIC tiene solo un enfoque. ¿Y qué opina nuestro invitado de los otros enfoques que no están en nuestro país, que Chile no presenta el enfoque ni de espera vigilante ni el enfoque holístico? Gracias, presidente. Ahora sí, muchas gracias por la pregunta. El enfoque afirmativo, como lo dije, el modelo afirmativo es el que tiene mayor evidencia, que es mucho más integrativo respecto a los otros existentes, en el cual no se intenta cambiar la expresión, perdón, la identidad de género y las expresiones de género diversas. Por eso es lo que se utiliza en la mayoría de los países. El tema es que hoy día ha cambiado un poco en estas como bemoles que pueden tener dentro de las políticas propias de cada país. En Chile nosotros utilizamos este modelo porque es el que está recomendado en la Endocrine Society y en la WPATH, y es el que muestra mayor evidencia y mejor forma de abordar esta identidad de género diversa. Respecto a los testimonios y a cómo son los acompañamientos en los procesos de detransición, lamentablemente debo ser honesto, yo no tengo experiencia, y muchos no tenemos tanta experiencia en detransición porque no son las realidades que vivimos. La mayoría de los niños que nosotros tenemos y que acompañamos, cuando están bien acompañados, de forma responsable y prudente, como los dicen las guías clínicas y son aplicables en forma local y por los cuales las orientaciones técnicas están en proceso aún, no son de un día para otro, de nuestro ministerio, que se basan en estas mismas recomendaciones internacionales, son las que están en proceso, como bien digo, y por lo tanto el acompañamiento de la transición como parte del programa tiene que estar incluido. Tiene que estar incluido. Nosotros no tenemos experiencia porque no tenemos mucho de transición en adolescentes, pero tiene que ser incluida. O sea, nosotros en la evaluación con los niños les comentamos que vamos a acompañar cuando así lo desean, porque no se sugiere nada en las consultas endocrinológicas, sino que escuchamos lo que ellos desean y es lo que nosotros vamos a acompañar. Y en ese mismo tenor también acompañamos en el caso que ellos quieran desistir de su proceso de transición en el tiempo que ellos deseen. Como les digo, es un acompañamiento médico, no es una intervención, no es un tratamiento farmacológico como nosotros lo vemos hoy. Otra pregunta era respecto a los efectos, los efectos de la supresión puberal. Bueno, de la supresión puberal son los mismos que en la población cisgénero. El tema cambia cuando uno prolonga esa terapia y ahí empiezan cosas que son un poco más como otros bemoles en relación a la prolongación de esas terapias hacia la edad adulta. Pero no es la realidad tampoco de la mayoría de estas personas. Principalmente la detención de la espermatogénesis en las personas que tienen testículos, en los cuales se sabe que los estudios hoy en día muestran que existe una disminución del porcentaje potencial de fertilidad, pero que no es lo mismo dejar infértil cuando se utiliza en poblaciones cisgénero, como por ejemplo en el bloqueo de una pubertad precoz. El que determina ese factor a que eso se perpetúe en el futuro es la prolongación de esa terapia, que en las niñas trans se utiliza de forma más prolongada, pero que no abarca de lo que existe disponible hoy más allá de los 10 años. Eso desde la visión pediátrica, porque en adultos también tienen otra forma de trabajar en respecto al análogo de GnRH que tiene el mismo efecto, con la diferencia que ese teste ya está formado. Entonces, cuando nosotros ingresamos a los pacientes que requieren este acompañamiento, tienen que tener su consejería de fertilidad. Ellos firman consentimiento y asistamiento después de tener la consejería de fertilidad, que lo hace un experto en fertilidad respecto a este detalle, y ello es sabido por las personas que ingresan a bloqueo puberal.
Eso respecto de lo más controversial. El resto de la alteración de la mineralización ósea es real, pero cuando uno inicia hormonas cruzadas, esto mejora. ¿Ya? Sin embargo, no alcanza lo equivalente a las densidades minerales óseas de una persona que no está en un acompañamiento farmacológico, que no tiene esta condición. Eso es real y por lo tanto se suplementa constantemente y se va controlando con vitamina D, calcio, estilo de vida saludable, ejercicio. Eso es lo que se hace constantemente en los controles que tenemos desde la edad pediátrica. Ya los cambios cardiometabólicos tienen más asociada a la inducción puberal, que hablamos de la terapia cruzada, como le dicen hoy, se llama su inducción puberal. Eso tiene distintas áreas, distintos efectos secundarios que se tienen que ir monitorizando. Por eso es un acompañamiento, para que eso no ocurra. Y si eso ocurre, poder tratarlo. Ese es el enfoque que tiene desde la endocrinología respecto a los efectos que pueden ir apareciendo durante estas terapias. Y vuelvo a insistir, todo con el consentimiento y la información que se entrega a los familiares, en este caso, y a los niños. Creo que la diputada consultó una enumeración de los efectos secundarios. ¿Quieres que lo enumere todos? Ya, lo voy a enumerar en eje somatotropo, el alcance de la talla, la disminución de la talla, disminución de la talla final cuando se ocupa perdón, eje somatotropo como supresión puberal puede alterar la talla final cuando no está utilizado tanto en cisgénero como transgénero en las edades correspondientes. Ese es un efecto secundario, ¿ya? El aumento del metabolismo de los hidratos de carbono y aumento de peso, sobrepeso y obesidad durante los primeros años, eso es sabido. Mayor riesgo de disminución de sensibilidad a la insulina, por lo tanto genera insulinoresistencia y podría generar en algunos casos mayor riesgo de diabetes. Efectos cardiovasculares como aumento en relación al perfil lipídico con aumento de riesgo futuro de enfermedad arterioclusiva. Pero estoy listando, bueno, sigo para que no me pierda el hilo, estoy listando los efectos del fármaco, no estoy listando los efectos, porque ese mismo fármaco se utiliza en dos tipos de poblaciones y en dos periodos de la vida diferentes que tienen efectos diferentes. Y eso es lo que tienen que entender desde la ciencia de la endocrinología, porque son los efectos que ustedes van a encontrar en relación a la evidencia disponible con el cáncer de próstata en personas adultas que tienen una mineralización ósea diferente entre cada uno y que en el fondo están reportados desde esa visión. En pediatría, en la infancia, el uso del bloqueo puberal, estos efectos secundarios que vemos son los mínimos. Y esa información viene precisamente de los niños cisgéneros, que se bloquea la pubertad de forma transitoria, 2, 3 años, incluso 4, 5 años algunos, y no los vemos con la misma frecuencia. Entonces hay que tener claro esa diferencia de dónde viene la referencia y a qué población está enfocada ese efecto adverso. Sí concuerdo que es importante saberlo porque eso es lo que se entrega como información, pero va a depender del tiempo en el cual se haga la intervención del acompañamiento farmacológico en una frenación pubertad o en mantención durante una sustitución, en una inducción puberal. Gracias, diputado Schubert. ¿Alguien tiene prendido? Ahí sí, gracias. Gracias, señor presidente. A ver, bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo tengo algunas consultas. Usted señaló que habían teorías y que en base a teorías se avanzaba. Incluso me parece que lo refirió respecto a los 2 años, que eso de hablar de que partíamos en los 2 años porque la sexualidad comienza a los 2 años es una teoría. También se ha hablado de escasa evidencia científica y usted defiende que así avanzamos en la ciencia con escasa evidencia científica. Entonces le pregunta, ¿es habitual que en base a teorías y a escasa evidencia científica construyamos una costosa política pública que además se aplique a menores de edad? ¿Eso ocurre siempre? ¿Así funciona la medicina y nosotros los conocíamos con teorías y con escasa evidencia científica? En segundo lugar, ¿concuerda usted con la doctora Ugarte que señaló que la sola terapia social ya afecta al desarrollo del cerebro y también dijo que la hormonización no es 100% reversible? Usted también lo mencionó. Entonces, si puede referir, porque hasta ahora el Ministerio de Salud nos habría asegurado que era 100% reversible, lo dijeron de manera tajante. Y usted y la doctora señalan que no. Si puede referir un poquito respecto de eso. Respecto de los efectos secundarios, usted está hablando ahora, recién acaba de contestar la pregunta anterior respecto a los efectos secundarios de los fármacos, pero eso quiere decir entonces que no hay estudios respecto a la aplicación de aquellos fármacos, en particular con esta situación y en particular respecto de menores de edad y adolescentes, porque si está hablando como de lo que sale en la etiqueta del medicamento, entiendo que eso
curioso lo del fármaco, pero el fármaco de hecho está aprobado por el ISP para otros fines. Entonces quiere decir que no hay estudios respecto al impacto real que tiene en niños y en adolescentes la aplicación de estos fármacos, porque entiendo eso, porque usted está hablando respecto en términos generales de la aplicación del fármaco, pero no de este caso, si usted lo puede precisar a este caso. Y usted finalmente habló de la terapia afirmativa y por otro lado otra como la exploratoria, pero después te dijo que la afirmativa en realidad lo que hace es explorar, dijo. Entonces, ¿sería exploratoria? ¿Y cuál sería entonces la exploratoria o la distinta de la afirmativa? ¿Y por qué se llama afirmativa si en realidad sería exploratoria? Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta voy a comenzar, que es la que más recuerdo. Eso ya es una cosa de semántica respecto a cómo se llaman los modelos de atención. El otro era reparativo conversivo y también tenía problemas de semántica. El afirmativo es el que se consensó así, no es una invención de nosotros. Y como le expuse, el fin que tiene esta terapia es no ir en contra de la expresión de identidad de género que tenga el niño, no tratar de cambiarla, sino que permitir que eso vaya avanzando. En el fondo es explorarla. Es una cosa de semántica, como se llame, pero es la que utilizamos hoy en día, ¿ya? Y yo me referí, y le corrijo mediante presidente al diputado, es que yo me referí a que el uso del bloqueo de pubertad, que en pacientes cisgénero, lo reitero, nos da un tiempo en los cuales los cambios psicocognitivos, en los cuales, por ejemplo, se van desarrollando más de forma precoz a edades más tempranas, permite que eso se detenga. Y luego cuando uno saca ese fármaco durante la pubertad precoz, ya sean 4, 5 años, etcétera, eso se reactiva porque la secreción de las hormonas propias de su sexo asignado son las que van a ir dando esos cambios. Si yo lo utilizo en un niño que está en pubertad, que llega a una consulta endocrinológica referida por un acompañamiento psicosocial, como quieran llamarle, o dentro del país, y llegase, por ejemplo, a endocrinología infantil, nosotros tenemos esa herramienta, según las guías y la evidencia disponible en la literatura internacional, para utilizarlo, evitando que si el niño siga desarrollando y generando un grado de disforia y que lo pueda vulnerar y que pueda deteriorar su salud mental durante este proceso. Es el fármaco el que permite ese tiempo de exploración incluso. O sea, a ciencia cierta, de todas formas, es una intervención farmacológica que ya sabemos que es reversible en esta población. Es algo que nos permite dar tiempo y acompañamiento, porque al suspender la terapia durante este periodo, eso es algo reversible. La prolongación, lo insisto, mediante presidente, diputado, la prolongación hacia edades adultas, hablamos de uso de análogo de GnRH por más de 6, 7 años, es lo que hace que este fármaco cambie su efecto. Por lo tanto, por eso nosotros no decimos que es 100% reversible, son efectos parcialmente reversibles, pero va a depender de la edad. En los niños es reversible, está comprobado así. Y yo le acabo de mostrar un estudio en base a pubertad precoz central que en esa área ni siquiera hay evidencia de buena calidad, según lo que revisamos, para definir que se utilice. El fármaco ni siquiera está aprobado por la FDA en pubertad precoz. Revisen la guía de la FDA, sí está aprobado para cáncer de próstata, pero las guías internacionales en pubertad precoz permiten utilizarlo y eso lo hacemos. Eso no es algo que sea inhabitual en la medicina, son la mejor, porque se utiliza la mejor evidencia disponible en el momento. Que eso no cumpla todos los estándares metodológicos no quiere decir que yo la voy a dejar obsoleta o no la voy a utilizar cuando estoy viendo que tengo cambios en alguna afección, sea cual sea. Aquí en trans es lo que nos compete hoy día. Pero eso es lo que ocurre en la ciencia, eso es lo que va permitiendo el avance. A nosotros no nos ¿cómo se llama? Sería como una aberración ante nuestra profesión el hecho de ser reticentes, que existan guías que van cambiando en base a lo que se va reportando. O sea, antes se utilizaba a pasto algunas indicaciones en algunas enfermedades para esto y resulta que sabemos que con los estudios posteriores eso han ido cambiando. En esta área es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si a ustedes o alguno de ustedes quiere llamarle experimentar en base a utilizar la evidencia disponible sugerida de forma internacional, es una cosa ya propiamente de la óptica que tenga cada uno. La visión de la medicina es así, por algo se hacen estas guías. Y si ustedes revisan, no todas las guías cumplen todos los estándares de calidad metodológica, pero son los que son disponibles, incluso con baja calidad hay estudios en algunas otras áreas que utilizan esas recomendaciones. Y no es algo aberrante.
Por el contrario, es en lo que existe disponible y en eso está basado también las intervenciones del acompañamiento endocrinológico en población trans. No sé si me queda alguna pregunta mediante... Muchas gracias. La diputada Sara Concha, por favor. Perdón. Gracias, presidente. Agradecer la intervención de nuestro expositor y bueno, me gustaría primero que todo dejar de manifiesto a nuestro invitado por su intermedio, presidente, que esta comisión investigadora en verdad se genera o se ocasiona porque desde el Ministerio de Salud nos señalaron de que no existían o no existen lineamientos para que se realice una hormonización o supresión hormonal en niños y adolescentes. Fue entonces por eso que se crea esta comisión y fue desde el mismo Ministerio de Salud que se sugirió en este caso la suspensión de las denominadas terapias hormonales que hoy día hemos discutido largamente en esta comisión. Entonces creo que es importante para quienes también siguen esta comisión investigadora este punto dejarlo claro y que no se vaya para otro lado. Bueno, dicho también esto, me gustaría preguntarle a nuestro invitado si es que existe algún registro nacional en nuestro país de médicos que se dedican a terapias hormonales y la supresión también de hormonas en menores de edad, y si es que existe este registro nacional, cuántos profesionales son parte de este registro y si es que usted forma parte también de estos profesionales que se dedican o hacen la supresión también de hormonas en menores, y si es que es así, cuántos niños también usted ha hormonizado. Eso. Respecto a lo último, bueno, en endocrinología infantil, así como en muchas otras áreas, los profesionales dedican su línea de investigación por voluntariedad, por gusto. En el caso mío, yo me hice endocrinólogo a partir de conocer realidades cuando era pediatra y realidades de familias y de niños que necesitaban este acompañamiento y que era parte de lo que yo no conocía de la endocrinología antes de entrar a la formación que yo tuve. Entonces me di cuenta que era algo súper importante, súper necesario y que ameritaba también, y lo expongo ante ustedes también, que nuestra voluntariedad de estar aquí como endocrino, como ser uno de los que se dedica mucho más, porque yo hago endocrinología general como todo, como la doctora, como todos, pero algunos tienen algunos como más expertise en algún tipo de patología. Algunos son expertos en tiroides, otros son expertos en hipófisis. La formación específica de estas como sub que llamamos no existen formalmente, salvo algunas pasantías internacionales donde uno focaliza su formación. En el caso mío, voy a hablar solamente por mí, yo sí tengo pasantía en el extranjero en otras realidades de desarrollo sexual diferente, que es una patología orgánica, son los intersex, y además de género diverso, en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, el hospital pediátrico más grande de Argentina, y también del Hospital de Cunas, el Hospital de Elizalde, con el grupo de género del Hospital Carlos Durán. Hablo por mí, eso es la formación que yo he buscado de forma voluntaria para poder tener más conocimiento y poder tener más herramientas para poder acompañar de forma responsable y prudente, como lo he mencionado en todo momento, a estas realidades. Asimismo, mis colegas en otras áreas. O sea, no hay una legislación específica que exista tanto por cada uno, ni tampoco algo que certifique realmente. Muy pocas en el mundo existen, como la osteología dentro de la endocrinología. Muy pocas, que hacen pasantías muchos los fellows, que le llaman, como son sub. Pero los que se dedican en general a desarrollo sexual diferente o a género no son muchos. Son los que están referidos en los hospitales que ustedes tienen en conocimiento. Hospital de la Higuera, Hospital Sotero del Río, Hospital Carlos Van Buren, donde trabajo yo, y somos nosotros los que hemos tenido esta expertise, aunque a mí me carga decir esa frase, somos los que de verdad vemos estas realidades. Y a nosotros nos pasa, y hablo a modo personal muy cortito. Siento que tengo que ir cerrando el capítulo del día de hoy, estamos a las 2, son las 2:29. Tengo que dejar constancia que me han informado que 2 oficios que habíamos despachado de fiscalización no han sido respondidos y de acuerdo con el acuerdo de la semana pasada serán entonces despachados a la Contraloría por la Secretaría. Quiero agradecerle que nos haya acompañado y
En la práctica, bueno, llegó el diputado Schubert y a reconocer que si usted todavía tiene algo que informarnos o los miembros de la comisión, algo que consultarle, espero que tenga la amabilidad de respondernos. Supongo que los datos los puede dejar a la secretaría. Y tomando entonces, siendo las 14:30 y por haberse cumplido con el objetivo de esta sesión, esta se levanta.